Imagina por un segundo que estás arrodillada en el suelo polvoriento, con las manos atadas a tu espalda, y sientes cómo el sol del desierto quema tu piel ya lastimada. Escuchas los gritos de rabia de los hombres que te rodean, hombres que hace apenas 3 días te llamaban vecina, que compartían el mismo pueblo que tú. Ahora te miran con odio, con desprecio, como si fueras menos que nada. Y en ese momento, cuando el látigo se levanta en el aire y sabes que el primer golpe está a punto de caer sobre tu espalda desnuda, aparece él, un guerrero apache que no te conoce, que no te debe nada, que viene de un mundo completamente diferente al tuyo, y hace algo que nadie esperaba, algo que cambiaría tu vida para siempre y desataría una cadena de eventos que pondrían en peligro a toda su tribu. Esta no es una historia inventada. Esto sucedió realmente en los territorios fronterizos entre México y lo que hoy es el sur de Estados Unidos, en una época donde la vida humana valía menos que el agua en medio del desierto. Una época donde las mujeres eran propiedad, donde los apaches luchaban por sobrevivir contra el avance implacable de los colonos, y donde un solo acto de compasión podía significar la guerra o la muerte. Te voy a contar la historia de Sarah Whitmore, aunque ese no es el nombre con el que terminaría siendo conocida. Sarah tenía 24 años cuando todo comenzó. Era una mujer de manos callosas y mirada cansada, madre de 2 niños pequeños, esposa de un granjero que trabajaba tierras áridas cerca de lo que hoy sería el estado de Nuevo México. Su vida era dura, como la de todos en aquella época del 1864. Levantarse antes del alba, cuidar de los animales, cocinar, limpiar, coser, todo mientras intentaba que sus hijos no se enfermaran, no se deshidrataran, no murieran por cualquiera de las 1000 causas que se llevaban a los niños en aquellos días, sin piedad. Sarah no era una mujer especial en términos de su época. No destacaba por ser particularmente bella ni particularmente fuerte. Era simplemente una más entre cientos de mujeres que habían llegado a esas tierras buscando una vida mejor, o siguiendo a sus maridos que buscaban esa vida mejor. Lo que hacía especial a Sarah era algo que ella misma no sabía todavía. Tenía un espíritu que se negaba a romperse, sin importar cuánto peso pusieran sobre él. Y ese espíritu estaba a punto de ser puesto a prueba, de formas que ella jamás hubiera imaginado. Todo comenzó una mañana de julio. El calor ya era insoportable a las 7 de la mañana, y Sarah estaba sacando agua del pozo cuando escuchó los gritos. Gritos de terror, gritos de dolor, gritos que helaban la sangre incluso bajo aquel sol abrasador. Dejó caer el cubo de agua y corrió hacia su casa, donde sus 2 hijos dormían todavía. Su esposo, Thomas, había salido antes del amanecer para revisar las trampas en el arroyo. Estaba sola. Cuando llegó a la puerta de su pequeña casa de adobe y madera, lo que vio la paralizó. 3 hombres a caballo se acercaban galopando, levantando nubes de polvo. Detrás de ellos más gritos. Sarah entró corriendo. Tomó a sus 2 hijos de la cama, un niño de 5 años y una niña de 3, y los metió debajo de la cama diciéndoles que no hicieran ni un solo ruido, que no importara lo que escucharan. Sus pequeños la miraron con esos ojos llenos de terror que solo los niños pueden tener, ese terror puro sin filtros, y asintieron en silencio. Sarah apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta cuando los jinetes pasaron frente a su casa. No eran apaches como temía. Eran colonos, hombres del pueblo, y perseguían a alguien. Ella se asomó por la ventana y vio cómo alcanzaban a una figura que corría entre los matorrales. Era una mujer. Podía ver su falda rasgada, su cabello suelto ondeando mientras intentaba huir. Los hombres la rodearon, se bajaron de sus caballos y comenzaron a golpearla. Sarah sintió que el corazón se le salía del pecho. Conocía a esos hombres. Uno era el herrero del pueblo, otro ayudaba en la tienda general. El tercero era uno de los vaqueros del rancho más grande de la zona. No eran forajidos, eran vecinos, y estaban golpeando a esa mujer con una furia que Sarah no entendía. Quiso salir, quiso gritar que pararan, pero sus pies no se movían. Tenía sus propios hijos que proteger. Si salía, si se involucraba, ¿qué les pasaría a ellos? Así que se quedó allí,
temblando detrás de su ventana, viendo cómo arrastraban a aquella mujer de vuelta hacia el pueblo. Los gritos de la mujer se fueron apagando en la distancia, pero Sara sabía que jamás los olvidaría. Ese sonido quedaría grabado en su mente para siempre. Pasó 1 hora, quizás 2. Sara no se atrevió a sacar a sus hijos de debajo de la cama hasta que Thomas regresó. Su esposo llegó pálido, con las manos temblando. Le contó lo que había sucedido. La mujer que habían arrastrado era Margaret Collins, esposa de uno de los ganaderos más respetados del pueblo. Pero la habían encontrado, eso decían, con uno de los trabajadores mexicanos del rancho. La habían encontrado en situación comprometedora, decían. Y ahora la iban a castigar. ¿Castigar cómo?, preguntó Sara, aunque en el fondo de su corazón ya lo sabía. Thomas bajó la mirada. La iban a azotar en la plaza del pueblo. 10 latigazos por adulterio. Su marido había dado la orden. Y si alguien intentaba detenerlo, si alguien se interponía, sufriría el mismo castigo. Sara sintió que la bilis subía por su garganta. Eso no era justicia. Eso era barbarie. ¿Pero qué podía hacer ella? Era solo una mujer en un mundo de hombres armados con rifles y látigos, y la convicción absoluta de que tenían derecho a hacer lo que quisieran. Esa noche Sara no pudo dormir. No podía dejar de pensar en Margaret Collins, en sus gritos, en el terror que debía estar sintiendo en este momento encerrada en el cobertizo que usaban como calabozo temporal en el pueblo. Al día siguiente, al amanecer, llevarían a cabo el castigo. Y Sara sabía que si no hacía algo, viviría el resto de su vida con ese peso en la conciencia. Antes del amanecer, Sara se levantó. Se vistió en silencio mientras Thomas dormía. Dejó una nota breve para él. Besó las frentes de sus hijos dormidos y salió hacia el pueblo. No tenía un plan. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que tenía que intentar algo. Llegó al pueblo cuando el sol apenas comenzaba a pintar el horizonte de naranja y rosa. Ya había gente reunida en la plaza. Hombres principalmente, algunos con sus esposas, todos esperando el espectáculo, porque eso es lo que era para ellos. Un espectáculo, un entretenimiento matutino, una lección pública sobre lo que les pasaba a las mujeres que olvidaban su lugar. Sara se abrió paso entre la multitud hasta llegar al frente, y allí la vio. Margaret Collins estaba atada a un poste en el centro de la plaza. Le habían arrancado la blusa, dejando su espalda desnuda expuesta al sol y a las miradas. Tenía moretones en los brazos, un labio partido y los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando Margaret vio a Sara entre la multitud, sus ojos se encontraron por un momento. No había súplica en ellos, no había esperanza, solo resignación. El marido de Margaret, Arthur Collins, estaba de pie junto al poste, sosteniendo el látigo. Era un hombre grande, de manos como jamones y rostro enrojecido por el sol y la ira. A su lado estaba el sheriff del pueblo, un hombre delgado con bigote gris que no parecía particularmente cómodo con la situación, pero tampoco dispuesto a detenerla. Sara dio un paso al frente. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¡Detengan esto! Esto no está bien. No pueden hacer esto. El silencio cayó sobre la plaza como una manta pesada. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Arthur Collins la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. «La señora Whitmore», dijo con voz burlona, «no sabía que también usted era una ramera que defendía a otras rameras». Sara sintió que las mejillas le ardían, pero no retrocedió. «No soy ninguna ramera», dijo. «Soy una mujer que sabe reconocer la injusticia cuando la ve. Si su esposa hizo algo malo, eso es asunto entre ustedes dos. Pero esto, azotarla públicamente como si fuera un animal, esto es una atrocidad». Un murmullo recorrió la multitud. Algunas mujeres bajaron la mirada. Algunos hombres asintieron casi imperceptiblemente, pero Arthur Collins solo se rió. «Escúchenla», dijo dirigiéndose a la multitud. «Quiere defender a mi esposa. Quizás deberíamos investigar también a la señora Whitmore. Quizás ella también ha estado revolcándose con los mexicanos». El murmullo se convirtió en risas, risas crueles, risas que dolían más que cualquier golpe físico. Sara sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No les daría esa satisfacción. Y entonces, justo cuando Arthur Collins levantaba el látigo para dar el primer golpe,
Algo extraordinario sucedió. El sonido de cascos de caballos llenó el aire, pero no cascos de caballos con herraduras, sino el sonido amortiguado de caballos sin errar, moviéndose rápido. La multitud se volvió como un solo cuerpo. 5 jinetes entraron a la plaza a todo galope. Eran apaches. Incluso sin sus pinturas de guerra eran inconfundibles. Guerreros con el cabello largo, piel bronceada por generaciones bajo ese sol implacable, cuerpos delgados pero musculosos montando caballos pintados con marcas tribales. Llevaban rifles, arcos, lanzas, y el que iba al frente, el más joven de ellos, no podía tener más de 20 y tantos años, pero en sus ojos había una intensidad que helaba la sangre. La multitud se dispersó como hojas secas ante el viento. Los hombres corrieron a buscar sus armas. Las mujeres agarraron a sus hijos y se escondieron en las casas. En cuestión de segundos, la plaza quedó casi vacía. Casi. Sarah se había quedado paralizada en el centro, entre Margaret atada al poste y los 5 guerreros apaches. No podía moverse. El miedo la había clavado al suelo como si sus pies fueran de plomo. El joven guerrero que iba al frente desmontó de un salto ágil. Sus ojos recorrieron la escena rápidamente. La mujer atada al poste con la espalda desnuda y llena de moretones. Sarah de pie temblando. Arthur Collins todavía sosteniendo el látigo, pero ahora pálido como un fantasma. El sheriff con la mano en su pistola, pero sin atreverse a sacarla. El apache habló. Su español era entrecortado pero comprensible. «¿Qué hace la mujer?», dijo señalando a Margaret. Arthur Collins intentó recuperar algo de su autoridad. «Esto no es asunto suyo, salvaje. Lárguense de aquí antes de que los llenemos de plomo». Los otros 4 guerreros levantaron sus rifles casi al unísono. La amenaza estaba clara. El joven apache miró a Arthur Collins con una mezcla de desprecio y algo más. Algo que Sarah no pudo identificar de inmediato. Luego miró a Margaret, luego a Sarah. «¿Por qué golpean a mujer atada?», preguntó. «Ella no puede defender. Eso no es forma de guerrero. Eso es forma de cobarde». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Sarah vio cómo la mandíbula de Arthur Collins se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos alrededor del mango del látigo. Pero el hombre no era tonto. Estaba solo, con el sheriff que claramente no iba a arriesgar su vida, contra 5 apaches armados y dispuestos a pelear. El joven apache caminó hacia Margaret. Cada paso suyo era medido, controlado, como un felino acercándose a algo que aún no sabe si es presa o amenaza. Margaret levantó la mirada hacia él, y Sarah vio algo sorprendente. No había miedo en los ojos de Margaret al ver al apache, solo alivio. Como si cualquier cosa, incluso ser capturada por los apaches, fuera mejor que lo que le esperaba aquí. El guerrero sacó un cuchillo de su cinturón. El movimiento fue tan rápido que Sarah apenas lo vio. Arthur Collins gritó, «¡No!», y dio un paso adelante, pero uno de los otros apaches le apuntó directamente con el rifle, y el hombre se detuvo en seco. El joven apache cortó las cuerdas que ataban a Margaret al poste. La mujer cayó de rodillas. Sus piernas ya no podían sostenerla después de horas atada en esa posición. El apache la sostuvo antes de que cayera completamente. La levantó con una fuerza sorprendente para alguien de su complexión delgada y la cargó como si no pesara nada. «¿Qué están haciendo?», gritó Arthur Collins. «Es mi esposa. No pueden llevársela». El apache lo miró con esos ojos negros e impenetrables. «Tu esposa tú golpeas. Tú no mereces esposa. Ahora ella viene con nosotros. Si sigues, si traes más hombres, todos mueren. ¿Entiendes?». No era una pregunta, era una declaración de hecho, dicha con una calma que hacía que las palabras fueran aún más aterradoras. Y entonces el apache hizo algo que nadie esperaba. Miró a Sarah. «Tú también vienes», le dijo. Sarah sintió que el mundo se detenía. «¿Yo? ¿Por qué yo?». «Tú intentaste defender. Tú tienes corazón valiente. Cuando ellos vienen por ti y vendrán por ti, ¿tú qué haces? Quedas aquí y esperas tu látigo también». Sarah miró a su alrededor. Vio las ventanas de las casas, donde la gente se escondía espiándolos. Vio la mirada de odio en los ojos de Arthur Collins, y supo, en ese momento con una claridad cristalina y aterradora, que el apache tenía razón. Si se quedaba, si dejaba que estos guerreros se fueran llevándose a Margaret, ella sería la siguiente.
La culparían. Dirían que estaba coludida con los apaches. Dirían que ella también era una traidora, una ramera, cualquier cosa que justificara castigarla. Pero mis hijos, susurró Sara. Tengo 2 niños pequeños. El apache asintió. Entonces decides. Quedas, mueres quizás, tus niños sin madre. O vienes nosotros, vives. Después vemos cómo traer niños o tú regresas por ellos. Pero ahora, decisión ahora. Era una decisión imposible. La peor decisión que cualquier madre podría enfrentar. Quedarse y arriesgar no solo su vida, sino dejar a sus hijos huérfanos si la mataban. O irse con estos guerreros desconocidos, hacia un mundo completamente ajeno, dejando a sus bebés atrás con la esperanza de poder volver por ellos algún día. Sara cerró los ojos. Pensó en Thomas, su esposo, que no era ni el mejor ni el peor de los hombres, pero que al menos la trataba con cierto respeto. Pensó en sus niños, en sus caritas dormidas esa mañana cuando los besó. Pensó en Margaret Collins, cuya única alternativa parecía ser azotada hasta quizás morir por un crimen que bien podría no haber cometido, que bien podría ser solo la palabra de un marido celoso. Y pensó en ella misma, en quién era, en quién quería ser. Abrió los ojos. «Hoy con ustedes», dijo. El apache asintió como si hubiera esperado esa respuesta. La ayudó a montar detrás de uno de los otros guerreros. Margaret ya estaba inconsciente, o casi, montada delante del joven líder, y entonces, con un grito agudo que hizo que a Sara se le erizaran todos los vellos del cuerpo, los 5 apaches salieron al galope de la plaza. El viento golpeaba el rostro de Sara mientras galopaban. Nunca había montado tan rápido. El guerrero apache delante de ella manejaba el caballo con una habilidad que parecía sobrenatural, esquivando rocas y matorrales sin siquiera aminorar la velocidad. Detrás de ellos, Sara podía escuchar gritos. Sabía que los hombres del pueblo estarían reuniéndose, formando un grupo de persecución. Pero los apaches tenían ventaja, conocían el terreno, y para cuando los colonos estuvieran organizados, ellos ya estarían muy lejos. Cabalgaron durante horas. El sol subió hasta su punto más alto y comenzó a descender. No se detuvieron ni una sola vez. Sara sentía que cada hueso de su cuerpo estaba siendo sacudido hasta quebrarse. Sus manos, aferradas a la cintura del guerrero delante de ella, estaban entumecidas. Su garganta ardía de sed, pero no se quejó. No pidió que pararan, porque sabía que detenerse podía significar la muerte para todos. Fue hasta que el sol comenzaba a ponerse, pintando el desierto de rojos y naranjas imposibles, que finalmente aminoraron la marcha. Habían llegado a una zona de cañones, paredes rocosas que se elevaban a ambos lados creando un laberinto natural. El joven líder guió al grupo por pasajes que parecían demasiado estrechos para caballos, pero que se ensanchaban justo lo suficiente para permitirles pasar. Finalmente, se detuvieron en una pequeña hondonada protegida por todos lados por paredes de roca. Había un pequeño arroyo, agua fresca y clara que brotaba de algún manantial subterráneo. Era un lugar escondido, un refugio que probablemente pocos conocían. El joven líder desmontó cuidadosamente, cargando aún a Margaret. La depositó suavemente sobre una roca plana y lisa, cubierta parcialmente por sombra. Sara se bajó del caballo con menos gracia, sus piernas apenas respondiendo. Casi se cae, pero el guerrero que la había llevado la sostuvo del brazo con una firmeza que no era brusca, sino casi gentil. «Agua», dijo el joven líder señalando el arroyo. «Beban, descansen, después hablamos». Sara no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se arrastró hasta el arroyo y bebió con desesperación, el agua fría bajando por su garganta reseca como un regalo del cielo. Bebió hasta que su estómago protestó, hasta que sintió que podría vomitar, y aún así quería seguir bebiendo. Cuando finalmente se apartó del agua, vio que Margaret también había despertado y estaba bebiendo. Su espalda, ahora que Sara podía verla mejor a la luz del atardecer, estaba cubierta de moretones negros y azules. No le habían dado los latigazos, pero la habían golpeado lo suficiente en los días previos como para dejarla hecha un mapa de dolor. El joven líder se acercó a ellas,
Se sentó en cuclillas, a una distancia que no era amenazante, pero tampoco completamente confiada. Mi nombre Kuruk, dijo. Significa oso. Estos mis hermanos de sangre y de guerra. Nosotros cazábamos cuando vimos lo que hacían en su pueblo. No podíamos dejar pasar. No es forma de tratar mujer. Cualquier mujer. Sara encontró su voz. Gracias, dijo simplemente. Nos salvaste la vida. Kuruk asintió. Quizás. O quizás solo hice que vida sea más difícil ahora. Ustedes no pueden regresar a pueblo. Los matarían. Especialmente a ti, agregó mirando a Margaret. Tu esposo no perdonará esto. Dirá que fuiste voluntariamente. Dirá que eres traidora. Y tú, dijo volviéndose hacia Sara, también eres traidora ahora para tu gente. Defendiste mujer que ellos querían castigar. Fuiste con apaches. Eso es suficiente para ellos. Las palabras eran duras, pero Sara sabía que eran ciertas. No había vuelta atrás. En el momento en que había subido a ese caballo, había cruzado una línea que no se podía descruzar. Pero mis hijos, susurró. Tengo que volver por mis hijos. Kuruk la estudió en silencio durante un largo momento. Sus ojos eran insondables, pero no crueles. Había visto demasiado en sus pocos años. Eso era evidente. Llevamos ustedes a nuestro campamento, dijo finalmente. Allí deciden ancianos qué hacer. Quizás permiten que grupo regrese por tus niños. Quizás no, pero solas. Ustedes muertas antes de llegar a pueblo otra vez. Era la verdad, y Sara lo sabía. No conocía estos territorios. No sabía sobrevivir en el desierto. Sin los apaches estaría muerta en un día. 2 si tenía suerte. Margaret habló por primera vez, su voz ronca y quebrada. ¿Por qué nos ayudan? Somos sus enemigas. Nuestra gente mata a su gente, roba sus tierras. ¿Por qué arriesgarse por nosotras? Kuruk guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz era suave pero llevaba el peso de generaciones de dolor. Mi madre, dijo, fue capturada por soldados mexicanos cuando yo era niño pequeño. La llevaron. Nunca supimos qué le hicieron, pero cuando la encontramos meses después, estaba muerta. Había marcas en su cuerpo. Había sido golpeada, quizás violada, dejada morir como animal en desierto. Desde entonces, yo no puedo ver mujer siendo maltratada sin recordar a mi madre, sin preguntarme si alguien pudo ayudarla y no lo hizo. El silencio que siguió a esas palabras era denso, cargado de un dolor que trascendía las barreras de idioma y cultura. Sara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto, susurró. Kuruk se encogió de hombros. Pasado es pasado, no puede cambiar. Pero ahora, hoy, yo pude cambiar su futuro. Eso es algo, pasaron la noche en esa hondonada. Los hermanos de Kuruk, que Sara aprendió que se llamaban Takoda, Gomda, Kuruk y Nitis, montaron guardia por turnos. Encendieron un fuego pequeño, lo suficientemente pequeño para no ser visible desde la distancia, y cocinaron algo de carne seca que traían consigo. Le ofrecieron a Sara y a Margaret, y aunque el sabor era extraño y la textura difícil de masticar, ambas comieron con gratitud. Sara no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros de sus hijos. Los imaginaba despertando, buscándola, preguntando por ella. Imaginaba a Thomas leyendo la nota, su confusión convirtiéndose en horror cuando se enterara de lo que había pasado en el pueblo. ¿Le creería que no había tenido opción? ¿O también la condenaría como los demás? Junto a ella, Margaret tampoco dormía. Sara podía oírla respirar entrecortadamente, conteniendo sollozos. Finalmente, Sara extendió su mano y tomó la de Margaret. La otra mujer apretó su mano con una fuerza desesperada, como si fuera lo único que la mantenía anclada a este mundo. Gracias, susurró Margaret. Gracias por intentar defenderme. Nadie más lo hizo, ni siquiera las otras mujeres. Me miraban como si fuera basura, ¿es verdad?, preguntó Sara suavemente. Lo que decían. Margaret guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba llena de una amargura que hacía doler el corazón, no de la forma que ellos piensan. Miguel, el trabajador mexicano, solo me ayudó a levantar un saco de grano que era demasiado pesado para mí. Arthur lo vio desde la distancia, y su mente enferma creó una historia completa. Me acusó de ser una ramera, me golpeó, y cuando yo intenté defenderme, cuando le dije que estaba loco, me golpeó más
Luego me arrastró al pueblo para castigarme públicamente, para humillarme, para asegurarse de que ninguna otra mujer se atreviera a contradecirlo jamás. Sara sintió una oleada de ira tan intensa que casi la ahogó. No era justo. Nada de esto era justo. Margaret no había hecho nada malo. Y aun si lo hubiera hecho, ¿qué derecho tenía alguien de golpearla hasta casi matarla? ¿Qué tipo de mundo era este donde las mujeres podían ser tratadas como ganado, castigadas por caprichos de hombres que se creían dioses? «Vamos a salir de esto», le dijo Sara a Margaret apretando su mano. «No sé cómo, pero vamos a salir adelante». Las dos. Margaret asintió, aunque Sara podía ver en sus ojos que no estaba completamente convencida. Y honestamente Sara tampoco lo estaba. Pero tenía que creer en algo, tenía que aferrarse a alguna esperanza, o se quebraría completamente. Al amanecer reanudaron la marcha. Cabalgaron todo el día nuevamente, adentrándose más y más en territorio apache. El paisaje cambió gradualmente. Las llanuras áridas dieron paso a colinas rocosas, luego a montañas cubiertas de pinos. El aire se volvió más fresco, más limpio. Sara no había visto nunca este tipo de terreno. Era hermoso de una forma salvaje y peligrosa. Fue al caer la tarde del segundo día, cuando finalmente llegaron al campamento. Sara había esperado quizás unas cuantas tiendas, una docena de personas. No estaba preparada para lo que vio. El campamento apache se extendía por un valle protegido entre montañas. Había más de 50 tiendas, quizás 70 u 80. Había niños corriendo y jugando, mujeres trabajando en pieles y preparando comida, hombres afilando armas y cuidando caballos. Era una comunidad completa, una sociedad funcional en el corazón del territorio salvaje. Su llegada no pasó desapercibida. Las conversaciones se detuvieron. Los niños dejaron de jugar. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, específicamente hacia Sara y Margaret. Sara podía sentir el peso de esas miradas, algunas curiosas, algunas desconfiadas, algunas abiertamente hostiles. Kuruk desmontó y ayudó a Margaret a bajar. Luego se dirigió a Sara. «Ven», dijo. «Debemos hablar con jefe y ancianos. Ellos deciden qué hacemos contigo». Sara bajó del caballo con piernas temblorosas. La guiaron, a ella y a Margaret, hacia el centro del campamento. Allí, frente a la tienda más grande, estaba sentado un hombre mayor. Debía tener al menos 60 años, quizás más, con el rostro surcado por 1000 arrugas como un mapa de una vida dura. Su cabello, que le llegaba hasta los hombros, era completamente blanco, pero sus ojos, esos ojos negros y brillantes, estaban llenos de una inteligencia aguda que no había disminuido con la edad. Kuruk habló en apache, un idioma fluido y musical que Sara no entendía. Habló durante varios minutos, claramente explicando cómo las había encontrado y por qué las había traído. El anciano jefe escuchaba sin interrumpir, sus ojos moviéndose entre Kuruk, Sara y Margaret. Cuando Kuruk terminó, el anciano guardó silencio por un largo momento. Finalmente habló, su voz sorprendentemente fuerte para alguien de su edad. Habló en español, para beneficio de Sara y Margaret. «Soy Nantan», dijo, «jefe de esta banda. Kuruk dice que la salvó de castigo injusto. Dice que una de ustedes tiene hijos en Pueblo Blanco. Esto es problema grande. Traer mujeres blancas aquí es problema grande. Los soldados vendrán buscándolas. Los colonos vendrán. Habrá guerra». Sara sintió que el corazón se le hundía. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Al salvarlas, Kuruk había puesto en peligro a toda su tribu. «Lo siento», dijo Sara, su voz quebrándose. No quisimos causar problemas. «Yo solo no podía dejar que la azotaran. Y Kuruk no podía quedarse sin hacer nada. Pero si nuestra presencia pone en peligro a su gente, entonces déjennos ir. Nos arreglaremos solas». Nantan la estudió con esos ojos penetrantes. «Solas ustedes mueren en 2 días, quizás 1. No conocen tierra, no conocen agua, no conocen animales peligrosos. Desierto no perdona ignorancia». El anciano hizo una pausa, luego continuó. «Pero problema no es solo si ustedes viven o mueren. Problema es que ahora, en este momento, hombres blancos están reuniéndose. Están preparando rifles, están siguiendo rastro. Y cuando lleguen aquí no preguntarán, no negociarán, solo dispararán.
Las palabras cayeron sobre Sara como piedras. Había sido tan egoísta, tan desesperada por salvarse a sí misma y a Margaret, que no había pensado en las consecuencias para estas personas que no les debían nada. «Entonces envíenos de regreso», dijo desesperadamente. «Díganles que nos secuestraron. Díganles que nos obligaron. Así no habrá guerra». Kuruk dio un paso adelante. «No». Su voz era firme. «Si las enviamos de regreso ahora, las matarán de todas formas. Y aún así dirán que fuimos nosotros quienes las tomamos. Ya hay excusa para atacarnos. Siempre buscan excusa. Si no es esta, será otra». Nantan asintió lentamente. «Kuruk tiene razón. Hombres blancos siempre encuentran razón para atacar. Toman nuestras tierras pedazo por pedazo. Matan nuestros búfalos. Envenenan nuestros pozos de agua. Nos empujan más y más hacia montañas donde no hay comida. Una excusa u otra, no importa. Guerra viene de todas formas». El anciano se puso de pie con un esfuerzo que hablaba de huesos viejos y articulaciones doloridas. «Entonces decisión es esta. Ustedes se quedan, aprenden nuestras formas, se hacen útiles. Y cuando lleguen soldados y colonos, todos peleamos juntos. O morimos juntos». Era una declaración tan simple, tan directa, que Sara se quedó sin palabras. No había súplicas, no había resentimiento, solo aceptación de la realidad y determinación de enfrentarla. Estos eran un pueblo que había aprendido que la supervivencia no venía de evitar el peligro, sino de enfrentarlo con todo lo que tenían. «Pero mis hijos». Sara apenas podía pronunciar las palabras a través del nudo en su garganta. «No puedo abandonarlos. Son bebés, me necesitan». Nantan miró a Kuruk. El joven guerrero asintió como si hubiera habido una conversación silenciosa entre ellos. «Mañana al amanecer», dijo Kuruk, «yo y 2 guerreros más iremos por tus niños. Les diremos a tu esposo que tú estás viva, que estás segura, y que si quiere ver a sus hijos crecer debe dejarlos venir con nosotros. Si se niega, los tomaremos de todas formas, pero mejor si él permite, y si intenta detenerlos». Y preguntó Sara, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. «Mi esposo no es guerrero, pero tiene rifle, y pedirá ayuda a otros hombres. Entonces morirá», dijo Kuruk con una simplicidad escalofriante. «Y los otros hombres también morirán si nos atacan. Pero tus niños vivirán, te lo prometo. Tus niños vivirán». Sara se derrumbó. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el suelo polvoriento. Los sollozos que había estado conteniendo durante 2 días completos finalmente salieron, sacudiendo todo su cuerpo. No eran solo lágrimas de miedo o tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de terror absoluto por lo que podría pasar, de esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, volvería a ver a sus bebés. Margaret se arrodilló junto a ella y la abrazó. Las 2 mujeres se aferraron la una a la otra, mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de púrpura y oro, colores demasiado hermosos para un momento tan cargado de dolor y miedo. Esa noche, una de las mujeres apaches, una mujer de mediana edad con rostro amable pero ojos que habían visto demasiado sufrimiento, las llevó a una tienda. Se presentó como Kiona, que significaba colina marrón. «Esta será su hogar por ahora», dijo en un español sorprendentemente bueno. «Aprendí su idioma de misioneros hace muchos años, antes de que supiera que misioneros solo querían robarnos nuestras almas y nuestra tierra». Su sonrisa era amarga pero no carente de humor. Sara los vio irse, sintiendo una mezcla extraña de alivio, tristeza y algo que podría haber sido victoria, pero que sabía más amarga de lo que debería. Habían ganado, si a esto se le podía llamar victoria, pero hombres habían muerto. Familias habrían perdido padres, hermanos, hijos. ¿Y todo por qué? Por orgullo, por ego, por la idea absurda de que las mujeres eran propiedad que se podía reclamar. Kuruk apareció a su lado. «Disparaste bien», dijo simplemente. «Tienes corazón de guerrera después de todo». «No me siento como guerrera», respondió Sara. «Me siento enferma». «Así debe ser», dijo Kuruk. «Quitar vida humana nunca debe ser fácil. Si algún día se vuelve fácil es cuando pierdes tu humanidad». Miró hacia donde los colonos desaparecían en la distancia. «Esto no termina aquí. Lo sabes, vendrán soldados, más hombres.
mejor armados, mejor preparados. ¿Qué haremos entonces?, preguntó Margaret, que se había unido a ellos. Haremos lo que siempre hemos hecho, respondió Kuruk. Sobrevivir, adaptarnos, pelear cuando debemos, huir cuando debemos, y vivir cada día como si fuera el último, porque en este mundo a menudo lo es. Las semanas que siguieron fueron un periodo extraño de calma relativa pero tensión constante. Sarah y Margaret se integraron gradualmente a la vida de la tribu. Aprendieron el idioma apache, lenta y torpemente al principio, pero con creciente fluidez. Aprendieron cómo curtir pieles apropiadamente, cómo hacer ropa que resistiera el clima extremo, cómo encontrar agua en lugares donde parecía no haber ninguna, cómo leer las señales de la naturaleza. Los niños de Sarah se adaptaron incluso mejor que ella. Los niños siempre lo hacen. Jacob se hizo amigo de los niños apaches, jugando los mismos juegos universales que juegan los niños en todas partes: correr, esconderse, luchar juguetonamente. Su hija, pequeña Emma, seguía a Kiona como una sombra, imitando todo lo que la mujer mayor hacía. Ambos niños comenzaron a hablar apache antes que Sarah, con esa facilidad asombrosa que tienen los niños para los idiomas. Sarah encontró que le gustaba esta vida en formas que nunca habría imaginado. Era dura, mucho más dura físicamente que su vida en el pueblo, pero había una libertad en ella que nunca había experimentado antes. Las mujeres apaches trabajaban tan duro como los hombres, eso era cierto, pero también eran respetadas. Sus opiniones importaban. Cuando el consejo se reunía para tomar decisiones importantes, las mujeres mayores se sentaban junto a los hombres, y sus voces tenían el mismo peso. Kiona le explicó una noche, mientras trabajaban juntas preparando pieles: en nuestra cultura, las mujeres son las dueñas de las tiendas, de los hogares. Los hombres pueden ser guerreros, pero las mujeres son las que mantienen viva la tribu. Sin nosotras, no hay comida preparada, no hay ropa, no hay hogar al cual regresar. Los hombres lo saben, por eso nos respetan. Era un concepto tan simple, tan lógico, que Sarah se preguntaba por qué su propia cultura no lo entendía. En el mundo blanco, las mujeres hacían todo ese trabajo y más, pero eran tratadas como ciudadanas de segunda clase, como propiedad de sus padres primero y luego de sus esposos. Aquí, en este campamento apache, Sarah se sentía más valorada que nunca en su vida anterior. Margaret florecía de formas aún más dramáticas. La mujer que había sido golpeada y humillada encontró en la tribu apache no solo refugio, sino propósito. Resultó ser excepcionalmente buena con las plantas medicinales. La curandera de la tribu, una mujer anciana llamada Aiyana, tomó a Margaret bajo su ala y le enseñó qué plantas curaban qué dolencias, cómo preparar ungüentos y tés, cómo tratar heridas y fiebres. Una noche, semanas después de su llegada, Sarah encontró a Margaret sentada sola, cerca del borde del campamento, mirando las estrellas. Se sentó junto a ella en silencio durante un momento antes de hablar. ¿Te arrepientes?, preguntó Sarah suavemente. De haber venido aquí. Margaret se tomó su tiempo para responder. Cuando lo hizo, su voz estaba llena de una paz que Sarah nunca había escuchado en ella antes. Me arrepiento de muchas cosas en mi vida. De haber aceptado casarme con Arthur cuando mi padre me lo ordenó. De haber soportado sus golpes durante años sin hacer nada. De haber creído que eso era todo lo que merecía. Pero venir aquí, encontrar un lugar donde soy valorada por lo que sé y lo que puedo hacer, en lugar de ser juzgada por mi apariencia o mi obediencia. No, eso no me arrepiento ni por un segundo. Sarah tomó su mano. Yo tampoco, admitió. Extraño a Thomas. Extraño mi vida anterior en algunas formas. Pero aquí siento que finalmente puedo respirar. Las dos mujeres se sentaron en silencio cómodo, mirando las estrellas que brillaban con una claridad imposible en el cielo del desierto. Por primera vez en mucho tiempo, Sarah sintió algo parecido a la esperanza genuina. Pero la paz no podía durar para siempre. Un mes después de la emboscada en el desfiladero, los exploradores trajeron noticias aterradoras. Un contingente del ejército estadounidense se acercaba.
No eran 20 colonos mal organizados. Eran 50 soldados profesionales, bien armados, con 2 cañones pequeños y determinación de limpiar la zona de apaches. El campamento se sumió en la actividad frenética. Las mujeres comenzaron a empacar solo lo esencial. Los guerreros se preparaban para la batalla, pero Nantán sabía que pelear contra 50 soldados con artillería era suicidio. La única opción era huir, adentrarse más en las montañas, buscar refugio donde los cañones no pudieran llegar. ¿Qué hay de nosotras?, preguntó Sara a Kuruk. ¿Debemos entregarnos? Quizás si regresamos con los soldados, dejarán en paz a la tribu. Kuruk la miró con una expresión que era parte exasperación, parte afecto. Después de todo este tiempo, todavía no entiendes. Ustedes son parte de tribu ahora. Los soldados no vienen solo por ustedes, vienen porque quieren esta tierra, porque quieren eliminarnos. Ustedes son solo excusa conveniente. Si las entregamos, nos atacarán de todas formas, y habremos perdido 2 miembros valiosos de nuestra familia por nada. Las palabras calentaron el corazón de Sara de formas que no podía expresar completamente. Familia. Él las había llamado familia. En pocos meses, estas personas que su cultura le había enseñado a temer y odiar, se habían convertido en su familia de formas que muchos de sus propios vecinos en el pueblo nunca lo habían sido. La tribu se movió antes del amanecer. Era una operación increíblemente organizada. En menos de 2 horas, todo el campamento fue desmontado, empacado y cargado en caballos o en travoy. Los niños, los ancianos y los que no podían caminar largas distancias iban montados. Los demás caminaban moviéndose rápido pero no corriendo, conservando energía para lo que sabían sería un viaje largo. Sara cargaba a Emma en su espalda, mientras Jacob cabalgaba con uno de los guerreros más jóvenes. Margaret ayudaba a Ayanna, la curandera anciana, asegurándose de que la mujer mayor no se quedara atrás. Kiona iba a su lado, cargando sus propias pertenencias con la eficiencia de alguien que había hecho esto demasiadas veces antes. Subieron más alto en las montañas, por senderos que Sara nunca habría encontrado sola, senderos que a veces parecían no ser senderos en absoluto, sino solo grietas entre rocas. El aire se volvió más frío y delgado. Sara jadeaba con cada paso, sus pulmones ardiendo, pero no se detenía. No se quejaría. Si las mujeres apaches, algunas de ellas ancianas, podían hacer esto, ella también podía. Detrás de ellos, distante pero claramente audible en el aire frío de la montaña, escucharon explosiones, los cañones del ejército bombardeando el campamento vacío. Sara imaginaba sus tiendas siendo destrozadas, su hogar destruido. Sintió una oleada de ira tan intensa que la sorprendió. Ese había sido su hogar. Los soldados lo estaban destruyendo sin saber ni importarles quién había vivido allí. Caminaron durante 3 días. Por las noches acampaban sin fuegos, comiendo solo carne seca y lo que podían recolectar en el camino. Los niños lloraban de cansancio y hambre. Los adultos soportaban en silencio, sus rostros marcados por la determinación y algo más oscuro, la resignación. Sabían que esto era solo temporal, que sin importar qué tan alto subieran en las montañas, eventualmente serían encontrados otra vez. En la tercera noche, Nantán reunió al consejo. Sara y Margaret fueron invitadas a participar, un honor que no pasó desapercibido. El anciano jefe se veía más viejo que nunca, el peso de su responsabilidad encorvando sus hombros. Hablamos de nuestras opciones, comenzó. Podemos seguir huyendo, pero eventualmente nos quedaremos sin lugares para huir. Podemos pelear, pero no podemos ganar contra el ejército completo del hombre blanco. O podemos tratar de negociar, tratar de encontrar paz. Uno de los guerreros más jóvenes, un hombre de temperamento fogoso llamado Kohana, se puso de pie de un salto. ¡Negociar! Los blancos no entienden negociación, solo entienden fuerza. Cada tratado que hemos firmado ha sido roto. Cada promesa que nos han hecho ha sido mentira. ¿Por qué esta vez sería diferente? Porque esta vez no tenemos otra opción, respondió Nantán con tristeza. Mírate alrededor. Tenemos quizás 40 guerreros. 20 son muy jóvenes o muy viejos. Tenemos mujeres,
Niños, ancianos que proteger. No podemos pelear guerra que no podemos ganar. No puedo llevar a toda nuestra gente a muerte cierta por orgullo. El silencio que siguió era pesado. Todos sabían que Nantan tenía razón, pero nadie quería admitirlo. Era Kuruk quien finalmente habló. ¿Y qué pediremos en negociación? ¿Una reserva? ¿Un pedazo de tierra tan pequeño que no podamos cazar? ¿No podamos vivir como apaches? ¿Convertirnos en mendigos en nuestra propia tierra? La tienda era simple pero sorprendentemente cómoda. Había pieles de búfalo en el suelo, mantas tejidas con patrones geométricos hermosos, una pequeña fogata en el centro con un agujero arriba para que saliera el humo. Kiona les trajo comida, un guiso de carne con raíces que Sara no reconoció, pero que sabía delicioso, especialmente para alguien que no había comido apropiadamente en días. Mientras comían, Kiona les habló. Les contó sobre la tribu, sobre cómo habían sido forzados a moverse constantemente, huyendo de soldados mexicanos por el sur y soldados americanos por el norte. Les habló de batallas perdidas, de tierras robadas, de familiares muertos, pero también les habló de victorias, de momentos de alegría, de niños que crecían fuertes, de tradiciones que se mantenían vivas contra todo pronóstico. «Ustedes tienen suerte de que Kuruk las encontrara», dijo Kiona. «Él tiene corazón bueno, demasiado bueno a veces. Algunos en la tribu piensan que traerlas aquí fue error. Piensan que deberían haberlas dejado a su destino. Pero Nantan es sabio. Sabe que medir valor de persona no es por color de piel, sino por lo que hay en corazón. Y ustedes», agregó mirando directamente a Sara, «usted intentó defender a su amiga cuando nadie más lo hizo. Eso significa algo». Sara sintió que un poco del peso en su pecho se aligeraba. No mucho, pero algo. Al menos aquí, en este lugar extraño y aterrador, no la juzgaban por ser mujer. No la trataban como propiedad. Era una sensación tan extraña que casi no sabía cómo procesarla. Margaret, que había estado en silencio durante la cena, finalmente habló. «¿Qué nos va a pasar? No podemos quedarnos aquí para siempre. No pertenecemos a este mundo». Kiona se encogió de hombros. «Nadie sabe el futuro. Quizás guerra viene y todos morimos. Quizás no. Quizás ustedes aprenden nuestras formas y se convierten en parte de tribu. Ha pasado antes. Tenemos sangre de muchos pueblos en nuestras venas. Apache no es raza pura. Es forma de vida. Selección de vivir libre aunque eso signifique vivir duro». Su mirada se suavizó. «Tu hermana ahora. Mañana comienza su nueva vida, para bien o para mal». Sara no pensó que podría dormir, pero el agotamiento finalmente la venció. Soñó con sus hijos, con sus risas, con sus pequeñas manos en las suyas. Soñó con Thomas con su rostro cuando leía su nota. Soñó con el pueblo, con Margaret atada al poste, con Kuruk apareciendo como un rayo desde un cielo despejado. Soñó con látigos y sangre y gritos. Se despertó varias veces durante la noche, desorientada, sin saber dónde estaba hasta que veía las paredes de cuero de la tienda iluminadas tenuemente por las brasas moribundas del fuego. Antes del amanecer, Kuruk vino por ella. Sara se levantó rápidamente, su corazón latiendo con esperanza y terror. «Voy por tus niños ahora», dijo el guerrero. «Necesito que escribas algo para tu esposo. Algo que le haga saber que esto es real, que tú quieres que deje ir a niños». Sara buscó algo para escribir. Kiona apareció como una sombra con un trozo de papel, posiblemente tomado de algún campamento blanco abandonado, y un pedazo de carbón que serviría como lápiz. Sara escribió con manos temblorosas. «Thomas, perdóname por dejarte así. No tuve opción. Me habrían matado si me quedaba. Los apaches que nos salvaron no son monstruos como nos han dicho. Son personas con honor. Kuruk ha prometido traer a nuestros hijos sanos y salvos. Por favor, Thomas, por el amor de Dios, no intentes detenerlo. Déjalos ir. Es la única forma en que estarán seguros. Es la única forma en que volveré a verlos. Te amo y siento mucho todo esto». Sara entregó el papel a Kuruk. El guerrero lo dobló cuidadosamente y lo guardó. «Si tu esposo es hombre sabio, dejará ir a niños sin pelea. Si no, haré lo que debo hacer. Pero Sara, escucha bien esto. No importa qué pase, tus niños vendrán a ti, vivos. Lo juro por la memoria de mi madre». Y con eso, Kuruk se fue. Sara lo vio alejarse en la penumbra del amanecer.
acompañado por Takoda y Nitis. Los tres guerreros montaban con la confianza de quienes habían pasado toda su vida sobre un caballo. En minutos desaparecieron entre las sombras de los árboles, dejando solo el sonido de cascos desvaneciéndose en la distancia. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Sara. Kiona intentó mantenerla ocupada, enseñándole cómo curtir pieles, cómo moler semillas para hacer una especie de harina, cómo identificar plantas comestibles de plantas venenosas. Pero la mente de Sara no estaba en las lecciones. Estaba a kilómetros de distancia, en su pequeña casa de adobe, imaginando el momento en que Kuruk llegaría. Margaret estaba igualmente inquieta. Las dos mujeres se sentaban juntas, tomadas de la mano, esperando noticias que podían tardar horas o días en llegar. Fue al atardecer, cuando el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo de naranja y rojo, que el grito de alerta resonó por el campamento. Jinetes se acercaban. Sara saltó de pie, su corazón en la garganta. ¿Eran Kuruk y los otros? ¿O eran soldados colonos viniendo por venganza? Corrió hacia el borde del campamento junto con docenas de otros. Y allí, emergiendo de entre los árboles, vio 3 caballos. Kuruk iba adelante, y en su regazo, acurrucado contra su pecho, iba un niño pequeño. El hijo de Sara, su niño. Takoda seguía, y él también cargaba a alguien pequeño. Su hija Sara no recordó moverse. De repente estaba corriendo, gritando, las lágrimas cegándola, pero sin importar porque sus pies sabían hacia dónde ir. Kuruk detuvo su caballo y bajó al niño al suelo. El pequeño, confundido y asustado, parpadeó bajo la luz del atardecer, sus ojos buscando algo familiar. Y entonces vio a Sara. ¡Mamá! El grito del niño podría haber roto y reparado corazones simultáneamente. Sara lo atrapó en sus brazos, cayendo de rodillas, abrazándolo tan fuerte que temía lastimarlo, pero no podía soltarlo. Su niña fue depositada junto a ella por Takoda, y Sara extendió su otro brazo para atraparla también. Las dos pequeñas criaturas lloraban, confundidas y asustadas, pero vivas, sanas, reales. Sara las meció contra su pecho, llorando tan fuerte que no podía respirar, besando sus cabezas, sus mejillas, diciéndoles una y otra vez que estaba aquí, que nunca las dejaría otra vez. Los niños se aferraban a ella como si temieran que fuera a desaparecer si la soltaban. No sabía cuánto tiempo pasó así. Podrían haber sido minutos u horas. Finalmente, cuando sus lágrimas comenzaron a disminuir, levantó la mirada hacia Kuruk. El guerrero había desmontado y estaba de pie a una distancia respetuosa, observando la reunión con una expresión que Sara no podía leer completamente, pero en la que definitivamente había satisfacción. ¿Mi esposo?, preguntó Sara con voz temblorosa. Kuruk asintió. Tu esposo es hombre sabio. Leyó tu carta, lloró, pero entendió. Dijo que prefiere que sus hijos vivan con apaches que mueran en pueblo por venganza de otros. Dijo que te ama. Dijo que si algún día es seguro que regreses. Pero ¿qué entiendes si no puedes? El guerrero hizo una pausa. Nos dio ropa para niños, algo de comida, sus juguetes favoritos. Es buen padre, tu esposo. Hombre con honor. Sara sintió una nueva oleada de llanto amenazando con salir. Thomas había dejado ir a sus hijos. Había confiado en los apaches, en gente que su sociedad le había enseñado a temer y odiar, porque amaba a sus hijos más de lo que odiaba a los desconocidos. Había puesto la seguridad de sus bebés por encima de su propio orgullo, su propio miedo. En ese momento, Sara lo amó más de lo que lo había amado nunca. Gracias, le dijo a Kuruk. Sus palabras parecían completamente inadecuadas para expresar lo que sentía. Salvaste nuestras vidas, nos devolviste a mis hijos. No hay forma de que pueda pagarte esto. Kuruk sacudió la cabeza. No necesitas pagar, esto no es deuda. Esto es lo que personas buenas hacen por otras personas. Es lo que deberíamos hacer siempre. Su mirada se endureció ligeramente, pero ahora viene parte difícil. Ahora debemos preparar para lo que viene. Tenía razón. Sara podía sentirlo en el aire. Podía verlo en las caras tensas de los guerreros que se reunían, en la forma en que las mujeres comenzaban a empacar suministros, preparando para moverse rápidamente si era necesario. El grupo de persecución vendría. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero vendría.
Durante los siguientes 3 días, Sara se enfocó en cuidar a sus hijos. Estaban aterrorizados por su nuevo entorno. Todo era extraño para ellos. Las tiendas, la gente con su piel oscura y idioma incomprensible, la comida diferente, los sonidos desconocidos de la noche. Pero Sara les hablaba suavemente, los mantenía cerca, les aseguraba que estaban seguros. Y poco a poco, con esa adaptabilidad sorprendente que tienen los niños, comenzaron a relajarse. Margaret ayudaba, jugaba con los pequeños, les contaba historias, les hacía reír. Era buena con niños. Y Sara se dio cuenta de que, probablemente, Margaret había querido hijos propios, pero nunca los había tenido con Arthur Collins. Tal vez esa había sido parte del problema. Tal vez la violencia de Arthur hacia su esposa nacía en parte de esa frustración, esa sensación de fracaso. No que eso lo excusara. Nada excusaba lo que le había hecho. Kiona también se encariñó con los niños. Les enseñaba palabras en apache. Les mostraba cómo hacer pequeñas figuras con ramas y hojas. Los niños respondían bien a ella. Su hijo, el pequeño Jacob, incluso comenzó a seguirla por el campamento, mirándola con esa adoración incondicional que los niños pequeños tienen. Pero la paz no podía durar. Al 4.º día, los exploradores regresaron con noticias. Un grupo de aproximadamente 20 hombres armados se acercaba. Estaban a 2 días de distancia, siguiendo el rastro que Kuruk y los otros habían dejado intencionalmente. Un rastro que los llevaría a un desfiladero estrecho, donde los apaches tendrían la ventaja. Nantan reunió al consejo. Sara y Margaret no fueron invitadas, pero Kuruk les contó después lo que se había decidido. Intentarían hablar primero. Si los colonos querían negociar, negociarían. Pero si venían solo para matar, entonces los apaches responderían de la misma forma. No buscarían la violencia, pero tampoco huirían de ella. ¿Qué podemos hacer nosotras?, preguntó Sara. No podemos quedarnos aquí mientras ustedes pelean por nosotras. Kuruk la miró con algo que podría haber sido respeto. Pueden cuidar de sus niños. Pueden asegurarse de que si nosotros caemos, alguien recuerde que intentamos hacer lo correcto. Esa es su tarea. Pero Sara sacudió la cabeza. No, si van a pelear voy con ustedes. Puedo disparar un rifle. Mi padre me enseñó. No soy tan buena como un hombre, pero puedo golpear un objetivo a 30 metros. Y Margaret puede cargar armas, puede ayudar con los heridos. No somos inútiles. Kuruk parecía a punto de negarse, pero Margaret habló. Tiene razón, esto es por nosotras. No podemos escondernos mientras otros mueren defendiéndonos. No seríamos mejores que los cobardes que nos atacaron. Al menos déjenos intentar ayudar. Fue Nantan quien finalmente accedió. Las mujeres pelean junto con hombres cuando es necesario, dijo. Ustedes demostrarán si tienen corazón de guerreras o no, pero sus niños se quedarán en campamento, protegidos por ancianos y otras mujeres. Si nosotros no regresamos, Kiona cuidará de ellos como si fueran propios. Sara sintió que el estómago se le revolvía ante esa posibilidad, pero asintió. Entendía que no había otra opción. Esto había ido demasiado lejos como para resolverse con palabras. Los hombres que venían querían sangre, querían venganza, y no se detendrían hasta obtenerla o hasta ser detenidos. La mañana de la emboscada amaneció clara y fría. Sara se había despedido de sus hijos antes de que despertaran, besándolos mientras dormían, memorizando cada detalle de sus rostros por si era la última vez que los veía. Kiona le había prometido que si Sara no regresaba, les diría que su madre los amaba más que a la vida misma, que todo lo que había hecho fue por ellos. El grupo de guerreros, ahora incluyendo a Sara y Margaret, cabalgó hacia el desfiladero. Era un lugar perfecto para una emboscada. Las paredes rocosas se elevaban a ambos lados, de 30 a 40 metros de altura, dejando un pasaje estrecho por el que solo podían pasar 2 hombres montados lado a lado. Los apaches se posicionaron en las alturas, escondidos detrás de rocas y matorrales. Sara y Margaret estaban con un grupo de guerreros más jóvenes, instruidos para disparar solo si era absolutamente necesario. Esperaron. El sol subió lentamente, calentando las rocas hasta que Sara podía sentir el calor radiando desde ellas. Su boca estaba seca, pero no se atrevía a beber del pequeño odre de agua que llevaba.
Necesitaba mantener todos sus sentidos alerta. A su lado Margaret temblaba, pero mantenía el rifle que le habían dado firmemente en sus manos. Y entonces los escucharon, voces de hombres, el sonido de cascos en el terreno pedregoso. Sarah se asomó cautelosamente desde detrás de su roca. Podía verlos ahora entrando al desfiladero. 20 hombres, tal como los exploradores habían dicho, todos armados con rifles. Algunos los reconoció. El herrero, 2 de los vaqueros del Rancho Grande, otros eran extraños, probablemente hombres de pueblos vecinos que se habían unido a la cacería. Y al frente, montando un gran caballo negro, estaba Arthur Collins. Su rostro estaba rojo de ira y determinación. Sarah sintió que Margaret se tensaba a su lado. La presencia del hombre que la había golpeado, que había intentado humillarla públicamente, claramente afectaba a Margaret profundamente. Los colonos avanzaban lentamente, cautelosamente. No eran estúpidos. Sabían que esto era un lugar perfecto para una trampa. Pero su arrogancia, su certeza de que eran superiores a los apaches, los impulsaba hacia adelante. Llegaron al centro del desfiladero, y entonces Nantan se puso de pie en una de las rocas altas, claramente visible. «Alto», gritó en español. «No tienen que morir hoy. Den la vuelta. Regresen a sus hogares. Las mujeres están a salvo. Están con nosotros por su propia voluntad. No hay razón para derramar sangre». Arthur Collins escupió en el suelo. «Salvajes mentirosos. Ustedes las secuestraron. Las robaron de sus hogares. Venimos a llevarlas de regreso. Y si intentan detenernos, los mataremos a todos». Nantan sacudió la cabeza con tristeza. «Miren alrededor suyo, hombre tonto. Están rodeados. Tenemos rifles apuntándoles desde todas las direcciones. No tienen posibilidad. No queremos matarlos, pero lo haremos si nos fuerzan». Arthur Collins miró a su alrededor. Sarah podía ver el momento en que la realidad de su situación penetró su arrogancia. Vio las caras de sus hombres, vio el miedo creciendo en sus ojos. Algunos ya estaban mirando hacia atrás, calculando si podrían salir del desfiladero antes de que comenzara el tiroteo. «Entonces salgan y enfréntennos como hombres», gritó Arthur con desesperación. «No se escondan como cobardes detrás de rocas». Kuruk apareció en otra roca, su voz clara y fuerte. «Ustedes son 20, nosotros somos 40. Ustedes están en nuestro territorio. Ustedes vinieron a matar y llaman a nosotros cobardes. Su lógica es extraña, hombre blanco». Hizo una pausa. «Las mujeres están bien, están felices. No quieren regresar con ustedes. Especialmente ella», agregó señalando hacia donde sabía que Margaret estaba escondida. «No quiere regresar con hombre que la golpea como animal». La cara de Arthur Collins se puso púrpura de rabia. «Es mi esposa. Es mi propiedad. Pueden haberle lavado el cerebro, pero sigue siendo mía». Y en ese momento, Margaret hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie desde detrás de su roca, completamente visible para todos los hombres abajo. Su voz cuando habló era fuerte y clara, sin rastro del miedo que Sarah sabía que sentía. «No soy tu propiedad, Arthur. Nunca lo fui. Soy un ser humano, con mis propios pensamientos y sentimientos, y elijo quedarme aquí, con gente que me trata con respeto y dignidad, que no me golpea cuando están borrachos o frustrados». La voz de Margaret se quebró ligeramente, pero continuó. «Viniste a rescatarme, pero no necesito ser rescatada. Necesitaba escapar. Y estos apaches me dieron esa oportunidad». El silencio que siguió fue absoluto. Sarah podía ver las caras de los colonos, algunos confundidos, algunos escandalizados. Uno de ellos, un hombre mayor con barba gris, bajó su rifle. «No vine aquí a matar por un hombre que golpea a su esposa», dijo en voz alta. «Si ella dice que quiere quedarse, que se quede». «Esto no es asunto nuestro, traidor», gritó Arthur. «Cobarde». Pero otros hombres también comenzaron a bajar sus armas. La verdad era clara ahora. No era un rescate. Era un hombre intentando recuperar su propiedad por orgullo y ego. Y no todos estaban dispuestos a morir por eso. Arthur Collins miró a su alrededor, viendo cómo su grupo se desintegraba. Su rostro pasó por una serie de emociones: furia, incredulidad, algo que podría haber sido vergüenza. Y entonces, en un movimiento que horrorizó a Sarah,
Levantó su rifle y apuntó directamente hacia donde Margaret estaba de pie. El disparo resonó como un trueno entre las paredes del desfiladero, pero no fue Arthur quien disparó. Fue Kuruk, su rifle ya apuntado, quien reaccionó primero. La bala golpeó el rifle de Arthur, arrancándolo de sus manos antes de que pudiera apretar el gatillo. El arma cayó al suelo con un sonido metálico, y entonces todo fue caos. Algunos de los colonos, asustados por el disparo, comenzaron a disparar hacia las rocas. Los apaches respondieron. El aire se llenó del sonido de disparos, gritos, el olor acre de pólvora quemada. Sarah se agachó detrás de su roca, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que estallaría. Margaret estaba a su lado, pálida pero ilesa. «¡Dispara!», le gritó Kuruk. Sarah se asomó. Vio a uno de los colonos apuntando hacia donde sabía que había guerreros apaches jóvenes. Apuntó con manos temblorosas y apretó el gatillo. El retroceso del rifle casi la tira al suelo. No vio si le dio a alguien, no quería ver. Solo volvió a cargar con manos temblorosas y se preparó para disparar otra vez. El tiroteo duró quizás 5 minutos, aunque para Sarah parecieron horas. Cuando finalmente se detuvo, cuando el último eco del último disparo se desvaneció entre las rocas, un silencio pesado cayó sobre el desfiladero. Sarah se atrevió a mirar. De los 20 colonos que habían entrado, tal vez la mitad seguían en pie. Algunos estaban heridos, sangrando, siendo ayudados por sus compañeros. Otros yacían inmóviles en el suelo. Sarah no quería mirar demasiado de cerca. No quería ver si reconocía alguna de esas caras inmóviles. Del lado de los apaches también había heridos, pero ninguno muerto que Sarah pudiera ver. Y Arthur Collins estaba en el suelo, sosteniendo su brazo que sangraba donde una bala lo había rozado. Su cara ya no mostraba rabia sino shock y algo parecido al miedo. Finalmente había entendido que no era invencible, que sus acciones tenían consecuencias. Nantan apareció nuevamente, su voz tranquila pero con autoridad innegable. «Tomen sus heridos y sus muertos. Regresen a sus hogares. Si vuelven aquí otra vez, no habrá advertencias, no habrá negociaciones. Solo muerte. Las mujeres se quedan, es su elección, y ustedes la respetarán». Los colonos sobrevivientes no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Recogieron a sus heridos, cargaron a sus muertos sobre caballos y comenzaron a retirarse. Arthur Collins intentó hablar, intentó decir algo, pero uno de sus propios hombres le dijo duramente que se callara, que ya había causado suficiente problema. «Si la alternativa es extinción, entonces sí», respondió Nantan. «No me gusta más que a ti, pero prefiero ver a nuestros niños vivos en reserva que muertos en montañas con su honor intacto, pero sus cuerpos pudriéndose bajo el sol». Sarah sintió que tenía que hablar. Levantó su mano temblorosa, consciente de que como mujer blanca, algunos podrían no querer escucharla. Nantan asintió hacia ella. «¿Puedo sugerir algo?», preguntó Sarah. Su voz sonaba más fuerte de lo que se sentía. «Conozco a algunos oficiales del ejército. No bien, pero los he visto en el pueblo. Algunos son hombres razonables. Si yo fuera con ustedes a negociar, si pudiera explicarles que estamos aquí por nuestra propia voluntad, que los apaches nos salvaron en lugar de secuestrarnos, podría ayudar. Podrían escucharme a mí de formas que no los escucharían a ustedes». Margaret asintió fervientemente. «Yo también iré. Puedo testificar que mi esposo me golpeaba, que intentaba humillarme públicamente. Los soldados necesitan saber la verdad, no la versión que Arthur Collins les contó». Kohana resopló con desprecio. «¿Y crees que eso importará? ¿Crees que la verdad significa algo para ellos?». Kuruk miró a Sarah con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo evaluada de arriba a abajo. «Podría funcionar», dijo lentamente. «No por la verdad en sí. Ellos no se preocupan por la verdad. Pero los blancos se preocupan por cómo se ven ante otros blancos. Si estas 2 mujeres dicen públicamente que elegimos estar aquí, será más difícil para ejército justificar masacrarnos. Más difícil, no imposible, pero más difícil». Nantan consideró esto durante largo tiempo. Finalmente asintió. «Entonces haremos esto. Enviaremos delegación para hablar con comandante del ejército. Sarah y Margaret irán. Yo iré. Kuruk vendrá también.
y traeremos bandera blanca de paz. Si nos disparan de todas formas, al menos sabremos que intentamos camino de paz primero. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Sara apenas durmió esa noche, ensayando mentalmente lo que diría, cómo lo diría. Tenía que convencer a hombres que probablemente ya habían decidido que todos los apaches eran salvajes que debían ser eliminados. Tenía que hacer que vieran la humanidad en estas personas que su propia sociedad les había enseñado a despreciar. A la mañana siguiente, el pequeño grupo partió. Sara montaba su propio caballo ahora, una yegua pinta que Kuruk le había enseñado a manejar durante las últimas semanas. Margaret iba a su lado. Nantan y Kuruk iban adelante, con 2 guerreros más detrás como protección. Uno de ellos llevaba un palo largo con un pedazo de tela blanca atada, la bandera universal de Parlamento. Tomó mediodía a alcanzar la posición del ejército. Acampaban en un valle amplio, sus tiendas ordenadas en filas perfectas, centinelas patrullando el perímetro. Cuando vieron acercarse al pequeño grupo con su bandera blanca, los soldados se pusieron en alerta, rifles apuntados, pero nadie disparó. Un oficial salió a encontrarlos. Era un hombre de mediana edad con bigote gris y uniforme azul impecable. Sus ojos recorrieron el grupo, deteniéndose con sorpresa en Sara y Margaret. «Señora Whitmore», dijo reconociendo a Sara. «Señora Collins, gracias a Dios, las hemos estado buscando. ¿Están heridas? ¿Estos salvajes las han maltratado?» Sara respiró profundo. Esta era su oportunidad. «No, coronel», respondió con voz firme. «No estamos heridas y no hemos sido maltratadas. De hecho, estos apaches nos salvaron la vida. Nos rescataron de ser torturadas y posiblemente asesinadas por nuestra propia gente». El oficial parpadeó, claramente confundido. «No entiendo». El informe que recibimos decía que habían sido secuestradas, llevadas por la fuerza. Margaret habló entonces, su voz clara y sin vacilar. «Ese informe fue mentira, coronel. Mi esposo intentaba azotarme públicamente por un crimen que no cometí. Sara intentó defenderme. Kuruk, este guerrero aquí, nos salvó a ambas. Y cuando el pueblo formó grupo para perseguirnos, fue en defensa propia que los apaches pelearon. Estamos aquí por nuestra propia voluntad. Esta es nuestra elección». El oficial se veía genuinamente desconcertado ahora. Miró a Nantan, luego a Kuruk, luego de regreso a las mujeres. «Esto es altamente irregular. Si lo que dicen es verdad, entonces no ha habido secuestro. Pero eso no cambia el hecho de que este grupo de apaches ha atacado a ciudadanos estadounidenses. Ha habido muertes. En defensa propia», repitió Sara. «Coronel, yo estaba allí. Vi todo. Los hombres del pueblo vinieron armados, buscando sangre. Vinieron a matar. Los apaches solo se defendieron». Hizo una pausa, luego continuó. «Coronel, estas son personas. Tienen familias, hijos, ancianos. Están tratando de sobrevivir en tierras que alguna vez fueron completamente suyas. ¿Es realmente necesario masacrarlos por defenderse de una turba?» El oficial se quitó su sombrero y se pasó una mano por el cabello. «Señoras, entiendo su simpatía, pero mis órdenes son claras. Debo pacificar esta zona. Eso significa traer a todos los apaches hostiles a una reserva o...» Eliminó la amenaza. Nantan habló entonces, su español lento pero claro. «Nosotros no hostiles, solo queremos vivir en paz. Si prometes que tierra de reserva será suficiente para cazar, para vivir, consideramos tu oferta. Pero no nos rendiremos para morir lentamente de hambre en desierto, sin agua ni comida». Kuruk agregó: «Hemos peleado muchas batallas. Hemos ganado algunas, perdido otras, pero nunca nos hemos rendido por miedo. Si nos rendimos ahora es por sabiduría, por nuestros niños, por futuro de nuestro pueblo. Pero necesitamos saber que habrá futuro, no solo muerte lenta». El coronel los estudió durante largo tiempo. Sara podía ver el conflicto en su rostro. Era un soldado, entrenado para seguir órdenes, pero también era un hombre, y las palabras estaban tocando algo en él. «No puedo prometerles nada aquí y ahora», dijo finalmente, «pero puedo enviar mensaje a mis superiores. Explicar la situación real, no la versión distorsionada que he estado recibiendo. Si están dispuestos a esperar, si pueden mantener a su gente tranquila y no hostil mientras se investiga esto,
puedo intentar conseguirles términos justos. No era lo que Sara esperaba. No era un sí rotundo, pero tampoco era un no. Era una oportunidad, pequeña y frágil, pero una oportunidad al fin. Nantan miró a Kuruk. Los dos hombres sostuvieron una conversación silenciosa con sus ojos. Finalmente Nantan asintió. Esperaremos un mes, pero si en ese tiempo tus soldados atacan, si intentan moverse contra nosotros, pelearemos. Y muchos morirán en ambos lados. ¿Entendido? Entendido, respondió el coronel. Tienen mi palabra de que durante este mes, mientras investigo y espero respuesta de mis superiores, no habrá hostilidades de nuestro lado, a menos que sean atacados primero. Los dos hombres se miraron. No hubo apretón de manos, no hubo sonrisas, pero había algo parecido al respeto mutuo. Dos guerreros de mundos diferentes, encontrando terreno común en el deseo de evitar más derramamiento de sangre innecesario. El grupo regresó al campamento con la noticia. Las reacciones fueron mixtas. Algunos estaban aliviados de tener un mes de paz garantizada. Otros, como Kohana, estaban furiosos de que estuvieran considerando la rendición. Pero Nantan mantuvo su autoridad. Esperaremos, repitió, y veremos si palabra del hombre blanco vale algo esta vez. El mes que siguió fue extraño. Era como vivir en suspensión. Cada día arrastrándose, pero también pasando demasiado rápido. Sara usó el tiempo para enseñar a los niños apaches algo de inglés y español, pensando que cuanto más pudieran comunicarse con el mundo blanco, mejor equipados estarían para sobrevivir en él. Margaret continuó aprendiendo sobre medicina con Ayanna, acumulando conocimiento que podría ser valioso sin importar lo que pasara. Kuruk pasaba mucho tiempo con Sara durante esas semanas. Le enseñaba a rastrear animales, a leer señales en el suelo que ella nunca habría notado. Le enseñaba a disparar con arco, algo mucho más difícil que disparar con rifle. Y hablaban sobre sus vidas, sus esperanzas, sus miedos. Una noche, sentados juntos bajo las estrellas mientras el campamento dormía, Kuruk le habló sobre su visión de futuro. Si vivimos en reserva, dijo suavemente, nuestra forma de vida morirá. Lentamente, quizás, pero morirá. Nuestros niños aprenderán formas del hombre blanco. Olvidarán idioma apache. Olvidarán tradiciones. En 100 años, quizás no habrá apaches verdaderos. Solo gente con sangre apache viviendo como blancos. Sara sintió lágrimas pinchar sus ojos. No dejes que eso pase, susurró. Enséñales. Asegúrate de que recuerden. Las historias, las tradiciones, el idioma. Mientras alguien recuerde, la cultura vive. Kuruk la miró con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. Tú recordarás, dijo, y tus niños. Y sus niños, ustedes llevarán parte de nosotros en su sangre y en su memoria. Eso es algo. Sara se dio cuenta en ese momento de cuánto había llegado a importarle este hombre, este guerrero, que la había salvado de un destino horrible, que le había devuelto a sus hijos, que le había dado una familia cuando la suya propia la había abandonado. No era amor romántico, no exactamente, pero era algo profundo y real y valioso. El mes llegó a su fin demasiado rápido. El coronel envió mensaje de que quería reunirse nuevamente. Esta vez traía noticias más concretas. Sus superiores habían acordado términos. Los apaches serían llevados a una reserva, no cerca, pero tampoco terriblemente lejos. Tendrían derechos para cazar en ciertas áreas. Recibirían raciones del gobierno para suplementar lo que pudieran proveer por sí mismos. A cambio, debían cesar toda hostilidad y permanecer dentro de los límites de la reserva. No eran términos perfectos, ni siquiera eran términos buenos, pero eran mejores que la extinción. Nantan, con el peso del mundo en sus hombros viejos, aceptó. La marcha a la reserva tomó una semana. Soldados los escoltaban, pero no como prisioneros exactamente, más como guardias. Sara no estaba segura de si los protegían de colonos hostiles o se aseguraban de que no escaparan. Probablemente ambos. Cuando llegaron a la reserva, Sara sintió su corazón hundirse. Era un pedazo de tierra árida, rocosa, sin mucha vegetación. Había un pequeño arroyo, gracias a Dios,
pero claramente no era suficiente para sostener a una tribu completa a largo plazo. Edificios de madera sin terminar salpicaban el área, destinados a ser hogares permanentes para gente que había vivido en tiendas móviles toda su vida. Pero la tribu se puso a trabajar, porque eso es lo que hacían: sobrevivían, se adaptaban. Montaron sus tiendas junto a los edificios de madera, comenzaron a explorar el área, encontrando las mejores fuentes de agua, los mejores lugares para cazar, las plantas comestibles que crecían allí. Poco a poco, comenzaron a construir una nueva versión de su vida. Sarah y Margaret permanecieron con la tribu. Técnicamente eran libres de irse en cualquier momento. El coronel se lo había dejado claro. Pero ninguna de las dos consideró seriamente regresar al mundo blanco. Margaret no tenía nada ni nadie que la esperara allí excepto un marido abusivo. Y Sarah había enviado carta a Thomas a través del coronel, explicando todo, diciéndole que ella y los niños estaban bien pero que no regresarían, que habían encontrado nuevo hogar. No sabía si Thomas alguna vez recibió la carta o qué pensó si la recibió. Era doloroso no saber, pero también era necesario. Esa parte de su vida había terminado. Los meses se convirtieron en años. La vida en la reserva era dura de formas diferentes que la vida nómada. Había menos libertad, menos espacio para vagar, pero también había cierta estabilidad. Los niños apaches comenzaron a asistir a una escuela que el gobierno había establecido, donde les enseñaban inglés y matemáticas y trataban de hacer que olvidaran su propia cultura. Sarah y Margaret, junto con Kiona y otras mujeres mayores, luchaban contra esto enseñando el idioma y las tradiciones apache por las tardes y noches, asegurándose de que los niños crecieran sabiendo quiénes eran realmente. Jacob y Emma crecieron hablando 3 idiomas: inglés, español y apache. Eran únicos en la reserva, ni completamente blancos ni completamente apaches, pero aceptados por todos. Jacob se convirtió en un joven fuerte que cazaba con Kuruk y los otros guerreros. Emma aprendió medicina de Margaret y Ayanna, convirtiéndose en una curandera habilidosa por derecho propio. Kuruk se convirtió en líder después de que Nantan murió pacíficamente en su sueño a los 72 años. Como líder, Kuruk luchó constantemente con los agentes del gobierno, peleando por mejores raciones, por derechos de caza más amplios, por escuelas que respetaran la cultura apache, en lugar de tratar de destruirla. Sarah estaba a su lado en muchas de esas batallas, usando su estatus como mujer blanca para abrir puertas que estarían cerradas para Kuruk solo. Margaret eventualmente se casó nuevamente con un guerrero apache llamado Takoda, que había perdido a su esposa durante un ataque años antes. Era un hombre gentil que la trataba con respeto y cariño que ella nunca había conocido en su primer matrimonio. Tuvieron 2 hijos juntos, niños hermosos que crecieron fuertes y orgullosos de su herencia mixta. En cuanto a Sarah, nunca se volvió a casar. Amaba profundamente a Kuruk, eso era cierto, y él la amaba a ella. Pero su amor era complejo, construido sobre respeto mutuo y experiencias compartidas más que sobre pasión romántica. Eran compañeros en el sentido más verdadero de la palabra, y eso era suficiente. Más que suficiente, pasaron décadas. Sarah envejeció en la reserva, su piel bronceándose hasta casi igualar la de las mujeres apaches, su cabello volviéndose gris y luego blanco. Vio a sus nietos crecer, mezcla perfecta de 2 mundos. Vio cómo la tribu se adaptaba y cambiaba, perdiendo algunas cosas pero aferrándose tenazmente a otras. En sus últimos años, cuando Sarah ya era una anciana respetada en la reserva, visitantes ocasionales venían de pueblos blancos cercanos. Algunos venían por curiosidad, queriendo ver a la legendaria mujer blanca que había elegido vivir con los apaches. Otros venían con prejuicios, queriendo confirmar sus creencias de que ella debía estar loca o traumatizada. Sarah los recibía a todos con la misma gracia tranquila. Les contaba su historia, sin adornos, sin pedir simpatía. Les hablaba de cómo había sido salvada de ser azotada públicamente, de cómo los apaches le habían dado no solo refugio, sino una familia y un propósito. Algunos la escuchaban con mente abierta y se iban con perspectiva cambiada. Otros se iban sacudiendo sus cabezas,
convencidos de que estaba engañada. Sara no se preocupaba por lo que pensaran. Había aprendido, durante todos esos años, que la verdad era la verdad sin importar quién la creyera. Había vivido una vida extraordinaria, una vida que había comenzado con terror y desesperación, pero que se había transformado en algo hermoso y significativo. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los pocos árboles en la reserva comenzaban a tornarse doradas, Sara se sentó con Kuruk fuera de su tienda. Ambos eran viejos ahora, sus cuerpos marcados por décadas de vida dura, pero sus espíritus inquebrantables. Miraban a los niños, sus bisnietos y los bisnietos de otros, corriendo y jugando en el polvo. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Kuruk. Su voz era áspera con la edad, pero todavía fuerte. De haber dejado tu vida anterior, de haber venido con nosotros ese día. Sara consideró la pregunta. Era una que se había hecho a sí misma miles de veces a lo largo de los años. Extraño a Thomas a veces, admitió. Me pregunto qué vida habría tenido si me hubiera quedado. Si mis hijos habrían sido más felices en el mundo blanco. Hizo una pausa, mirando las montañas distantes que se elevaban contra el cielo del atardecer. Pero no me arrepiento. Aquí encontré libertad, encontré propósito, encontré familia verdadera. Aprendí que el coraje no es no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Y aprendí que la humanidad no conoce fronteras de raza o cultura. Está en cómo tratamos a los demás, especialmente a los vulnerables. Kuruk asintió lentamente. Mi madre habría agradecido lo que hiciste, dijo suavemente. Habría agradecido que una mujer valiente se levantó contra injusticia, incluso cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Por eso te salvé ese día, Sara. Vi en ti lo que desearía que alguien hubiera visto en mi madre, un espíritu digno de ser salvado. Sara tomó su mano arrugada en la suya. Nos salvamos mutuamente, Kuruk. Tú me salvaste del látigo y de una vida de conformidad silenciosa. Y yo te salvé de convertirte en el tipo de hombre que podría ver sufrimiento y no hacer nada por detenerlo. Nos hicimos mejores personas juntos. Se sentaron así mientras el sol se ponía, dos ancianos de mundos diferentes que habían encontrado terreno común en lo más fundamental, la convicción de que cada vida humana tenía valor, que la justicia importaba más que la conveniencia, que el amor y la familia podían trascender cualquier frontera artificial que la sociedad intentara imponer. Sara Whitmore vivió hasta los 83 años, una edad notable para cualquiera en esa época, y especialmente para alguien que había vivido una vida tan dura. Cuando murió, fue llorada por cientos de personas, su familia directa, extendida, los miembros de la tribu que la habían conocido durante décadas. Fue enterrada según tradiciones apaches, envuelta en mantas hermosas que ella misma había ayudado a tejer, sus posesiones más preciadas enterradas con ella. Una fotografía descolorida de Thomas que había conservado todos esos años. Un pequeño juguete que había pertenecido a Jacob cuando era bebé. Y un collar de cuentas que Kuruk le había regalado en su primer año en la tribu. Su historia no terminó con su muerte. Sus hijos, nietos y bisnietos continuaron viviendo, llevando su legado. Continuaron luchando por los derechos de su tribu, por respeto y dignidad, en un mundo que a menudo no quería dárselos. Y cuando contaban historias alrededor del fuego, siempre incluían la historia de Sara, la mujer blanca que se había levantado contra la injusticia y había encontrado su verdadero hogar entre los apaches. Margaret sobrevivió a Sara por 5 años. En sus últimos días, cuando su mente comenzaba a divagar por la edad, hablaba a menudo de ese día en la plaza del pueblo, el día en que Sara había intentado defenderla, el día en que Kuruk había aparecido como un ángel vengador, el día en que su vida había cambiado para siempre. De una existencia de golpes y humillación a una de propósito y respeto. No te imaginas lo que es, le decía a sus nietos, estar tan desesperada, tan rota, que la muerte parece preferible a otro día de tu vida. Y entonces alguien, un extraño que no te debe nada, arriesga todo para salvarte. Te hace entender que el mundo es más grande y más complejo de lo que te enseñaron, que la bondad no conoce fronteras,
que el verdadero salvajismo no está en la piel de una persona, sino en sus acciones. Los años pasaron y la reserva cambió. Algunos cambios fueron buenos: mejores recursos, más autonomía, reconocimiento gradual de los derechos de los pueblos nativos. Otros cambios fueron dolorosos: la erosión continua de tradiciones, la pérdida del idioma entre las generaciones más jóvenes, la asimilación forzada que, aunque menos violenta que antes, seguía siendo insidiosa. Pero la historia de Sarah Whitmore y Margaret Collins nunca fue olvidada. Se convirtió en leyenda contada y recontada, cada versión añadiendo pequeños detalles pero manteniendo la esencia central. Dos mujeres que eligieron la libertad sobre la conformidad, que encontraron fuerza en la solidaridad, que demostraron que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Kuruk vivió hasta los 91 años, un hombre legendario entre su pueblo. Había guiado a la tribu a través de algunos de sus años más oscuros. Había negociado con innumerables agentes del gobierno. Había luchado batallas tanto con armas como con palabras. Pero cuando la gente le preguntaba cuál consideraba su mayor logro, siempre hablaba del mismo día. El día en que salvó a dos mujeres de ser torturadas por su propia gente. Ese día, les decía, aprendí que ser guerrero no se trata solo de cuántos enemigos puedes matar. Se trata de cuántas vidas puedes salvar. Se trata de levantarte cuando ves injusticia, incluso cuando no es tu lucha, incluso cuando sería más fácil seguir adelante. Ese día me convertí en el hombre que mi madre habría querido que fuera. Los descendientes de Sarah se esparcieron por todo el suroeste. Algunos permanecieron en la reserva, manteniendo vivas las tradiciones apaches. Otros se mudaron a ciudades buscando oportunidades educativas y económicas. Pero todos, sin excepción, conocían su historia. Conocían la historia de su bisabuela o tatarabuela, que había arriesgado todo por defender a una extraña, que había elegido vivir con los apaches en lugar de aceptar la injusticia de su propio pueblo. En tiempos modernos, más de 150 años después de esos eventos, un grupo de historiadores finalmente documentó la historia completa. Encontraron registros del ejército que mencionaban a Sarah Whitmore y Margaret Collins. Encontraron informes del coronel que había negociado con Nantan, informes que describían su sorpresa al descubrir que las mujeres estaban allí voluntariamente. Encontraron cartas de Thomas Whitmore, guardadas en un archivo polvoriento, cartas que nunca envió pero que escribió durante años después de que Sarah se fuera. Cartas llenas de dolor y confusión, pero también de comprensión gradual y, finalmente, aceptación. La historia fue publicada en libros de historia, enseñada en escuelas, convertida en documentales, y cada vez que era contada, hacía que la gente se detuviera y pensara. Les hacía cuestionar sus suposiciones sobre quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos en la historia del oeste americano. Les hacía considerar que la verdadera barbarie a menudo venía no de aquellos etiquetados como salvajes, sino de aquellos que se consideraban civilizados. Pero más allá de las lecciones históricas, la historia resonaba en un nivel profundamente humano. Era una historia sobre elección, sobre el momento en que te enfrentas a una decisión imposible y descubres de qué estás hecho realmente. Para Sarah, ese momento llegó cuando vio a Margaret atada a ese poste. Podría haber mirado hacia otro lado. Habría sido más seguro, más fácil, más lógico. Pero eligió levantarse, eligió hablar, eligió arriesgar todo por hacer lo correcto. Para Kuruk, ese momento llegó cuando vio lo que estaban a punto de hacerle a una mujer indefensa. Podría haber seguido adelante. No era su gente, no era su problema. Su tribu ya tenía suficientes dificultades sin agregar más conflictos con los colonos. Pero eligió intervenir. Eligió ver la humanidad en un extraño. Eligió honrar la memoria de su madre haciendo lo que deseaba que alguien hubiera hecho por ella. Y para Margaret, el momento llegó cuando tuvo que decidir si regresaría a una vida de abuso o si confiaría en extraños de una cultura que le habían enseñado a temer. Eligió confiar. Eligió creer que había algo mejor esperándola, incluso si ese algo mejor
venía en una forma que nunca habría imaginado. Estas eran las verdaderas lecciones de la historia, no sobre apaches versus colonos, no sobre quién tenía razón en las guerras del oeste. Era sobre individuos tomando decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Era sobre humanidad triunfando sobre prejuicio. Era sobre coraje manifestándose en sus 1000 formas diferentes. Los tataranietos de Sara, viviendo en el siglo XXI, llevaban su sangre y su legado. Algunos eran abogados que luchaban por los derechos de los pueblos indígenas. Otros eran maestros que se aseguraban de que las historias de sus ancestros no fueran olvidadas. Algunos eran artistas que expresaban su herencia mixta a través de pintura, escultura, música. Cada uno, a su manera, honraba la elección que Sara había hecho todos esos años atrás. Y cuando se reunían para ocasiones familiares, cuando los más viejos contaban historias a los más jóvenes, siempre regresaban a esa historia. La historia de cómo todo comenzó, de cómo una mujer se levantó cuando nadie más lo haría, de cómo un guerrero vio más allá de las fronteras de raza y cultura, de cómo 2 mujeres encontraron libertad en el lugar más inesperado. Los niños escuchaban con ojos amplios, imaginando la escena: el sol abrasador del desierto, el látigo levantado, el sonido de cascos acercándose, la valentía imposible de su ancestro. Y en sus corazones jóvenes una semilla era plantada, la semilla de la convicción de que ellos también, cuando llegara su momento, encontrarían el coraje para levantarse contra la injusticia, para hacer lo correcto incluso cuando fuera difícil, especialmente cuando fuera difícil. Porque eso es lo que las mejores historias hacen. No solo entretienen o informan, transforman, inspiran, plantan semillas que crecen en acciones, que se convierten en más historias, que inspiran a más personas en un ciclo interminable de humanidad, resonando a través de las generaciones. La historia de Sarah Whitmore, Margaret Collins y Kuruk se convirtió en más que historia, se convirtió en leyenda. Y como todas las grandes leyendas, contenía verdades fundamentales sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad, tanto para la crueldad como para la compasión, sobre cómo el miedo puede convertir a personas ordinarias en monstruos, y cómo el coraje puede convertir a extraños en salvadores. En la moderna reserva Apache, donde los descendientes de aquella tribu aún vivían, había un monumento. Era simple: 3 figuras talladas en piedra local, una mujer arrodillada, otra de pie frente a ella con brazos extendidos en gesto protector, y un guerrero a caballo llegando. No había nombres en el monumento. No hacía falta. Todos sabían quiénes eran, todos conocían la historia. Visitantes venían de todas partes a ver el monumento. Algunos eran descendientes directos de aquellas 3 personas. Otros eran simplemente personas que habían escuchado la historia y querían rendir homenaje. Muchos dejaban ofrendas, flores, pequeñas piedras, notas escritas a mano. Las notas decían cosas como: gracias por recordarnos que el coraje es posible, o tu historia me inspiró a levantarme contra el acoso en mi trabajo, o enseñé esta historia a mis hijos para que sepan que hacer lo correcto siempre importa. El monumento se había convertido en un lugar de peregrinaje para aquellos que necesitaban recordar que un individuo puede hacer la diferencia, que no se necesita un ejército para cambiar el mundo. A veces solo se necesita una persona dispuesta a decir: esto no está bien, cuando todos los demás guardan silencio. Una persona dispuesta a arriesgar todo por un extraño, una persona dispuesta a elegir la humanidad sobre la conveniencia. Y cada año, en el aniversario del día en que Sara intentó defender a Margaret, la comunidad de la reserva organizaba una ceremonia. No era una celebración exactamente, era más un recordatorio. Ancianos contaban la historia a los jóvenes. Familias compartían comida. Había danzas tradicionales apaches, canciones en el idioma que Sara había aprendido todos esos años atrás. Y había un momento de silencio, un momento para recordar no solo a Sara, Margaret y Kuruk, sino a todos los que habían mostrado coraje similar a lo largo de la historia, todos los que habían elegido la luz sobre la oscuridad. Durante esas ceremonias, era común ver lágrimas,
Lágrimas de orgullo por los ancestros que habían sido tan valientes. Lágrimas de dolor por todo lo que se había perdido a lo largo de las generaciones. Lágrimas de esperanza por lo que aún podía ser. Porque la historia no era solo sobre el pasado, era sobre el presente y el futuro. Era sobre las elecciones que cada generación tiene que hacer, sobre si repetirán los errores de sus ancestros o aprenderán de ellos. Los más viejos de la reserva, aquellos que habían conocido a los nietos de Sarah y Kuruk, guardaban las historias más personales. Hablaban de cómo Jacob Whitmore se había convertido en un mediador respetado entre el mundo apache y el mundo blanco, usando su posición única para ayudar a ambos lados a entenderse mejor. Hablaban de cómo Emma se había convertido en una curandera tan habilidosa que la gente viajaba días para buscar su ayuda, y de cómo ella nunca rechazaba a nadie, sin importar su raza o su capacidad de pago. Hablaban de cómo los hijos de Margaret con Takoda habían crecido para ser guerreros y líderes, llevando el orgullo de su herencia mixta como una insignia de honor en lugar de vergüenza. De cómo uno de ellos había llegado a ser jefe de la tribu, guiándolos a través de tiempos difíciles con la sabiduría que había heredado de su madre y su padrastro. Estas historias dentro de la historia formaban un tapiz rico de vidas interconectadas, de decisiones que reverberaban a través del tiempo, de amor que trascendía todas las barreras que la sociedad intentaba imponer. Y en el centro de todo estaba ese momento singular, una mujer atada a un poste, otra levantándose para defenderla, y un guerrero eligiendo la compasión sobre la indiferencia. Ese momento había cambiado todo. Había salvado 2 vidas directamente, y había tocado innumerables otras a través de las generaciones. Había demostrado que cuando enfrentamos nuestros momentos más oscuros, cuando el mundo parece completamente consumido por la crueldad y la injusticia, un solo acto de bondad puede ser como una luz perforando la oscuridad. No elimina la oscuridad por completo, pero prueba que la luz existe, que es posible, que vale la pena luchar por ella. Y así la historia continúa siendo contada, en escuelas y universidades, en reuniones familiares y ceremonias comunitarias, en libros y documentales y ahora en Internet, donde alcanza audiencias que Sarah nunca podría haber imaginado. Cada vez que es contada, toca corazones nuevos, inspira nuevos actos de coraje, planta nuevas semillas de cambio, porque al final eso es lo que nos hace verdaderamente humanos, nuestra capacidad de elegir, de ver sufrimiento y decidir intervenir, de arriesgar nuestra comodidad, nuestra seguridad, incluso nuestras vidas por hacer lo correcto. No siempre hacemos esa elección. A menudo es más fácil mirar hacia otro lado, mantener la cabeza baja, protegernos a nosotros mismos primero. Pero cuando alguien sí hace esa elección, cuando alguien se levanta como Sarah se levantó, como Kuruk se levantó, crea ondas que se extienden mucho más allá de ese momento singular. Las ondas de aquel día, en 1864, todavía se sienten hoy, en cada descendiente que lleva esa sangre mezclada con orgullo, en cada persona que escucha la historia y se siente inspirada a ser más valiente en su propia vida, en cada momento en que alguien elige la compasión sobre el miedo, la justicia sobre la conveniencia, la humanidad sobre el prejuicio. Esta es la verdadera inmortalidad, no vivir para siempre físicamente, sino tener tus acciones resonar a través del tiempo, tocar vidas que nunca conocerás, inspirar cambio que nunca verás. Sarah Whitmore logró esa inmortalidad no por ser perfecta, no por ser extraordinariamente heroica, sino simplemente por ser humana en el mejor sentido de la palabra, por elegir ver la humanidad en otros, por negarse a ser cómplice del mal a través del silencio, por creer que todas las vidas tienen valor. Y cuando el sol se pone sobre la reserva hoy, cuando las sombras se alargan y el aire del desierto finalmente se enfría después del calor del día, puedes casi imaginarlos allí, Sarah, Margaret y Kuruk, sentados juntos como lo hicieron tantas veces en vida, hablando, riendo, recordando, 3 almas que se encontraron en las circunstancias más improbables y forjaron una amistad que desafió todas las expectativas.
sus cuerpos hace mucho que se convirtieron en polvo, regresando a la tierra que amaron y que los sostuvo. Pero su espíritu permanece, en las historias, en los descendientes, en cada persona que escucha su historia y decide ser un poco más valiente, un poco más compasiva, un poco más dispuesta a levantarse contra la injusticia. Porque esa es la lección final de esta historia. No necesitas ser perfecto para hacer la diferencia. No necesitas ser un héroe sin miedo. Solo necesitas ser alguien dispuesto a intentar. Alguien que, cuando llega ese momento crucial, cuando se te presenta una elección entre lo fácil y lo correcto, eliges lo correcto. Incluso si tus manos tiemblan, incluso si tu voz se quiebra, incluso si tienes miedo. Especialmente si tienes miedo. Porque el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Es Sara viendo ese látigo levantado y avanzando de todas formas. Es Kuruk viendo a dos mujeres en peligro y eligiendo intervenir a pesar de las consecuencias. Es Margaret eligiendo confiar en extraños en lugar de regresar a lo conocido y abusivo. Sus elecciones resonaron a través del tiempo, creando un legado que perdura mucho más allá de sus años en esta tierra. Y cada vez que alguien escucha su historia y se siente movido a hacer lo correcto en su propia vida, ese legado se fortalece, crece, se expande. Así que cuando mires atrás en tu propia vida, cuando reflexiones sobre los momentos que te definieron, pregúntate, ¿qué elegí cuando llegó mi momento? ¿Me levanté como Sara? ¿Intervine como Kuruk? ¿Tuve el coraje de confiar como Margaret? Y si aún no has tenido ese momento, prepárate, porque llegará. Para todos nosotros, llega eventualmente ese momento en que debemos elegir. Que cuando llegue tu momento, encuentres la fuerza para elegir el camino de la humanidad, el camino de la compasión, el camino que Sara, Margaret y Kuruk eligieron hace más de 150 años en ese día caluroso en el desierto, cuando un guerrero apache impidió que azotaran a una mujer y la llevó con su tribu sin pedir permiso. Ese día que cambió todo, ese día que nos recuerda que el coraje es real, que la bondad existe y que un individuo realmente puede hacer la diferencia. Este es su legado, esta es su historia. Y ahora es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nunca sea olvidada, de que continúe inspirando a generaciones futuras, de que las semillas que plantaron con sus acciones continúen creciendo, floreciendo, dando fruto en formas que nunca podrían haber imaginado. Si esta historia te ha conmovido, si ha tocado algo en tu corazón, no la dejes aquí. Compártela, cuéntasela a otros, y más importante aún, vívela. Sé la persona que se levanta cuando ve injusticia. Sé la persona que arriesga algo de sí misma para ayudar a un extraño. Sé la persona que elige la humanidad sobre la conveniencia. Porque el mundo todavía necesita personas así. Siempre las necesitará. Y quién sabe, tal vez un día tu propia historia sea contada. Tal vez tus propios descendientes hablen con orgullo de cómo su ancestro tuvo el coraje de hacer lo correcto cuando importaba. Tal vez tu momento de valentía inspire a generaciones futuras de la misma forma que Sara, Margaret y Kuruk continúan inspirándonos hoy. Ese es el verdadero poder de una historia como esta. No solo nos muestra lo que fue posible en el pasado, nos muestra lo que aún es posible hoy y nos desafía a ser dignos del legado de aquellos que vinieron antes, aquellos que fueron suficientemente valientes para elegir el amor sobre el odio, la justicia sobre la conveniencia, la humanidad sobre todas las barreras artificiales que tratamos de poner entre nosotros. Esta ha sido la historia de Sarah Whitmore, Margaret Collins y el guerrero apache Kuruk. Una historia de coraje en sus muchas formas. Una historia de humanidad triunfando sobre el prejuicio. Una historia que comenzó con un acto de compasión y se convirtió en un legado que continúa viviendo más de un siglo y medio después. Si quieres descubrir más historias como esta, historias de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias, de momentos que cambiaron vidas y resonaron a través del tiempo, sigue este canal, porque la historia está llena de estos momentos. Momentos de valentía, de sacrificio, de amor que trasciende todas las fronteras. Y cada una de estas historias tiene el poder de inspirarnos, de cambiarnos,
de recordarnos lo mejor de lo que la humanidad puede ser. No permitas que estas historias mueran. Mantén viva su llama, comparte su luz, y cuando llegue tu momento, cuando enfrentes tu propia elección imposible, recuerda a Sara levantándose en esa plaza. Recuerda a Kuruk cabalgando al rescate. Recuerda a Margaret eligiendo la libertad sobre la familiaridad. Y encuentra el coraje para elegir correctamente.